Viernes Negro es una comedia y te voy a explicar por qué. A ver, siendo claros, la película es del género de terror slasher. El guionista la escribió así, da la impresión, pero después cuando la filmaron algo pasó. Y eso es lo que vamos a intentar dilucidar hoy. La película se ambienta en el Día de Acción de Gracias, ese día que tienen los yankees, esa celebración, aunque al principio también toma lugar un Viernes Negro o el Black Friday, ese día en el que está todo de oferta y los norteamericanos van en masa a romper todo para llevarse una licuadora. Parecieran ser dos películas distintas o dos guiones distintas que fueron unidos, juntados. Y si queremos tirarle cómo pasó, puede ser que haya sido algo así. Necesitamos una película de terror ambientada en una festividad que no sea Halloween. Tengo un guión del Día de Acción de Gracias y otro del Black Friday. ¿Cuál usamos? Los dos. ¿No va a ser un poco complicado mezclar estos dos eventos que no tienen nada que ver? No, va a ser súper fácil. Apenas un inconveniente. Bueno, no sé si así fue exactamente la reunión, pero puede haber sido muy parecido a eso. La historia comienza con dos cenas del Día de Acción de Gracias que ocurren además en una noche de un Viernes Negro, o sea, de un Black Friday. Podrían haber hecho una película que ocurra solamente en esa noche, en ese Black Friday, en un lugar tipo Walmart. Algo así de una oleada de consumidores que empiecen todos a matarse por los productos y le metes algo fantástico, sobrenatural en el medio y de nuevo, ahí tenés una película. Pero acá en realidad parecía que querían hacer una película del Día de Acción de Gracias, no de Black Friday. Por eso tiene mucho más sentido el título en inglés, Thanksgiving, que el que usaron en español, Viernes Negro. Que yo igual creo que en español capaz que se fueron más por el lado de la traducción, porque Día de Acción de Gracias es un poco largo y Viernes Negro es más corto, más claro, más directo. Y tiene más marketing. Para empezar, como buena película del género slasher, está muy inspirada en Halloween. Desde el primer plano que usan para arrancar la película hasta otros elementos muy clásicos, ya sea de esa película como del género, incluso una escena en la que la protagonista está sentada en el aula de la escuela y mira por una ventana y afuera está parado el asesino y después desaparece muy Michael Myers, pero nunca llega a ser tan icónica como Halloween. Jamás, no, nunca. Y hablando de Halloween, les recomiendo este video en el que hicimos un top 10 de los datos que no conocías de la película. Y no le fue muy bien al video, y eso que salió en Halloween, así que si quieren ir a verlo y darle un par de vistas, me vendría genial. En esta película, las reglas del género slasher se respetan bastante a rajatabla, sin llegar a ser nunca una sátira como Scream. No están intentando subvertir ninguna expectativa, ni decir nada sobre el género en sí. Ni siquiera es un homenaje. Bueno, ok, hay un par de homenajes, pero sí no es como que están, wow, un homenaje a todo el género y algo así, no. Están siguiendo las reglas como si fuera una película de esa época. O sea, literalmente están intentando hacer una película slasher de los 80s o 90s, pero en el presente. O al menos eso es lo que yo siento que quiso hacer el guionista. Esa es la idea que concibió parecer al guionista, y durante la producción de la película pareciera que tanto los actores como el director como todo el equipo de producción se dieron cuenta de que la historia era una joda, entonces ya no se la tomaron más en serio y por eso es tan graciosa. Pero graciosa en serio, la poca audiencia que éramos en la sala, la mayoría no paraba de reírse con la película, incluido yo. La película no da miedo, no hay suspenso, nunca parece querer asustar a nadie. De hecho, ni siquiera tiene muchos jumpscares, que es cuando te asustan de la nada. Las películas de terror los usan un montón, los jumpscares. Esta casi no tiene ninguno. O tiene, pero pocos. Las muertes están tiradas más hacia el gore, hacia mostrar los intestinos y la piel arrancándose y esas cosas más asquerosas. Pero cuando uno como espectador no está esperando a ver cómo es la muerte elaborada del próximo, tipo Destino Final, te terminas riendo de lo absurdos que son los asesinatos en sí. El asesino tiene un estilo pilgrim, o sea, peregrino, que a mí me hizo acordar más a un V de Vendetta que a un Michael Myers. Incluso cuando hacia el final de la película termina utilizando una especie de enterizo de mecánico parecido al de Michael. O sea, arranca la película con un traje más negro como los peregrinos y termina pareciéndose a Michael con máscara y sombrerito. Aún así, apruebo el diseño, me pareció que pega con lo que estaban intentando hacer. Son las 4:10
de la mañana. Estuve esperando a que los vecinos terminaran una fiestichola ahí. Lo que hago por este canal, de verdad. Y hablando de eso, queremos llegar a los 3000 suscriptores antes de fin de año. Sería como el gran objetivo. Así que si nos quieren ayudar, por favor denle a suscribirse y darle like al video si les gusta, y darle a la campanita si se enteran de los próximos videos del canal, que YouTube a veces no avisa a los suscriptores y tiene que pasar primero por ahí, así que me ayudaría un montón. Sigamos. Las actuaciones en general de la película fueron bastante mediocres, pero la mayoría bastante graciosas también. Algunos le pusieron más onda que otros. El elenco está lleno de actores clase B, algunos conocidos pero que suelen hacer de secundarios, y varios estaban ya desaparecidos, excepto claro por Patrick Dempsey, que igual no está tampoco muy lejos de esa categoría. Perdonen los fans de ER. Perdón, de ER no, de Grey's Anatomy. Bueno, médicos, enfermeros, es lo mismo. Sí le juego a favor a la película que, entre tanto Don Nadie, la premisa de la película funciona bastante bien, que es básicamente quién es el asesino. Algo no muy distinto a Scream, otra vez. O sea, me sigue sorprendiendo por qué una película de terror moderno quiso encarar un terror slasher tan clásico, que ya no va más. Si no le van a dar una vuelta de tuerca, entonces no lo hagan, porque ya está todo hecho con el slasher. Ya desde los 70 para acá ya lo vimos todo 1000 veces. De recomendación, vean X, que es una peli slasher moderna pero muy bien hecha. O sea, para todas las pelis genéricas de slasher ya tenemos las sagas y secuelas de Halloween, Viernes 13, Scream, Chucky y demás. Ahora bien, extrañamente, esta película es bastante entretenida. Sí, o sea, es bastante mala, pero si apagás el cerebro y querés pasarlo bien un rato, funciona muy bien. Con eso dicho, entremos en la categoría de spoilers, si es que a alguien le molesta spoilearse esta peli, ¿no? Hablemos del guión, que es lo que más conozco. Empezar la película, setear la historia, el principio, digamos, con el Black Friday no le hace ningún favor a lo que sigue después con la temática del Día de Acción de Gracias. Hubiera tenido mucho más sentido si el principio transcurría en algún tipo de festival pueblerino relacionado a esa fecha. Porque de nuevo, lo del Black Friday no vuelve a tener mucha más resonancia o importancia en la película después de los primeros 20-25 minutos. Incluso un poco menos, que es lo que dura esa primera parte del primer acto. Es el detonante de la historia, nada más. Y voy a ir un poco más allá diciendo que toda esa secuencia en este Walmart ficticio parece comedia de A a la Z. Comedia no buscada, pero como nadie se lo está tomando en serio, las actuaciones son hilarantes. Aunque claro, por otro lado también ya te anticipa el tono de lo que va a ser la película. Quiere hacer algo serio, pero termina siendo gracioso y lo dejaron. Después tiene una elipsis temporal, de nuevo estilo Halloween, y todo un segundo acto bastante largo en el que el asesino los va matando uno por uno a todos los que estuvieron en el Walmart esa noche. En plan, sé lo que hicieron el verano pasado. Solo que acá no tenemos ni idea de por qué el tipo hace lo que hace. Las motivaciones del asesino están totalmente condicionadas por su anonimato. Como no podemos saber quién es, tampoco podemos saber por qué lo está haciendo. Y nadie tiene ninguna idea. Y la explicación final tampoco termina convenciendo. Imagínense, estaban estos pibes, entran en el Walmart antes que los demás, porque ella es la hija del dueño y estos son amigos. Mientras tanto tenés cientos de personas, miles de personas afuera que quieren entrar en estampida. Entran todos en estampida, rompen todo. Hay algunos que son más avariciosos que otros, más codiciosos. Varios se mueren, matan a algunas personas accidentalmente. Y entonces tenés personas que son pecadores, si querés, y otros que son inocentes, justo estaban ahí. Y todos mueren, el asesino va uno por uno, pero no hay una discriminación. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? ¿Por qué aquel? ¿Qué tiene que ver este con este? Él los mata. El segundo punto de giro, ya entrando en el tercer acto, es muy de manual. Tenemos al antagonista secuestrando a todo el grupo de los buenos, entre ellos la protagonista. Y lleva lo que podría haber sido un gran clímax, que es una escena en la que el asesino recrea una cena del Día de Acción de Gracias. Muy sádico todo, pero que por alguna razón decidieron que no sea ese el final, sino que haya un segundo clímax, convirtiendo esta escena en un anticlímax. Los tipos querían un twist, un giro argumental, una sorpresa al final, ligada a la revelación de quién está atrás de la máscara. Y acá me sentí bastante nabo por no haberlo visto venir, quién era el asesino. Supongo que no le estaba prestando demasiada atención a la historia, estaba viendo las escenas en plan
qué es lo próximo gracioso o lo próximo tonto que van a hacer. Y no me dio por querer adivinar. Igual me confundió un poco la película en algunos tramos. Eso le doy el beneficio ahí. Le doy la derecha. Otra vez, spoilers. El asesino es Patrick Dempsey. Y era obvio que era él. Porque es el único actor importante de todo el reparto. O sea, es el único nombre. Entonces sucede el mismo caso que pasó en Insomnia de Christopher Nolan. Pero él fue más vivo y ocultó a uno de los dos actores famosos del reparto. Cosa de que uno es el detective y el otro es el asesino. No me di cuenta. Bien por la peli. Pero tengo la impresión de que fue una decisión de último momento. De que él fuera el asesino. Me da esto de que era otro el asesino que tenían pensado, como podía ser uno de los dos novios de la protagonista, pero no sé por qué creo que cuando consiguieron o firmaron a Dempsey como el sheriff, decidieron cambiar a último momento la identidad del antagonista. Ahora que tenían un tipo de este calibre, servía mejor él como el malo. Igual esto es una apreciación personal, no lo sé. Ahora bien, volviendo a esto del anticlímax, hay un problema acá de tiempos y espacios. Hablando de este final, la protagonista escapa de esta escena anticlimática y a la escena siguiente encuentra al sheriff, a Dempsey, inconsciente en la calle. Ella lo despierta, bueno, hay un confrontamiento con uno de sus exes, que es una falsa revelación de que es el asesino, y después Dempsey se despierta y llega el clímax en el que ella se da cuenta que es él, el gran twist, ¿no? El clímax final. Y acá ya no empiezan a dar las cuentas porque ella se escapa de la casa donde los tenían a todos y el tipo tuvo que cambiarse, agarrar el auto, ir a buscar al ex que quiere revelar, o ya lo tenía en algún lado en el baúl, no lo sé, se lo lleva ahí para implantarlo como el asesino en otro lugar. Este pibe lo deja inconsciente, escapa y ahí ya llega ella y lo ve toda esta secuencia casi, y es como, ¿dónde estaban? Siento como que ahí o se comieron algo o inventaron esta escena final que no estaba en el guión original. Siento que el guión original terminaba en la escena esta terrorífica y después se agregaron todo esto. Ni hablar de que aparte tenía que llegar la policía, que siguiendo las leyes del género slasher, todos los policías en la película son unos inútiles. O sea, este es el punto. El asesino utiliza la imagen y el nombre del fundador del pueblo para impersonar a este asesino, ¿no? Y a nadie en las fuerzas en la fuerza de la ley se les ocurre ir a chequear la casa histórica del fundador del pueblo para ver si ahí estaba el tipo operando, que es donde de hecho tiene la guarida y ya habían estado ahí antes en la casa. También que es el sheriff, ¿no? Él puede decidir qué buscan y dónde, pero a nadie se le ocurrió en ningún momento de los policías. O sea, son todos mediocres. El único policía bueno es Patrick Dempsey, pero porque es el malo. En fin, cuestión que todo el tercer acto, todo el final está bastante apurado. Es absolutamente absurdo todo lo que pasa al final, pero Patrick Dempsey parece estar pasándolo muy bien. Lo dejan abierto todo para una secuela de capaz que sobrevivió el tipo y bueno, va a volver a vengarse en la 2. Que yo honestamente no veo para nada necesaria que la hagan. Okay. Thank you. Esta peli puede ser entretenida, podés pasarlo bien, te reís un rato y ya está. No es de esas pelis que uno quiere ver más o de las que querría ver cómo sigue. Ahora, yo creo que el estudio no va a aprender de esto de todos modos y va a hacer una secuela, porque si a la peli le va medianamente bien en taquilla y medianamente bien en crítica, o no, de crítica no le suele ir bien en crítica, pero con la audiencia, si les gustó, van a entender, les gustó, ganamos la 2. Y capaz que a la gente le divirtió, nada más. Igual no creo que le vaya muy bien. Como dije antes, si quieren entretenerse y pasar un buen rato, véanla. Está buena, ¿no? Y yo, para eso sirve. De nuevo es Destino Final, un poco mediocre, Destino Final 2. Ahora, si quieren ver una buena peli de terror, asustarse, viste, ponerse ahí de noche, esta no es eso. Definitivamente no va por acá. No lo recomiendo, pero por otro lado es una buena comedia slasher, si quieren. Gracias a todos por haber escuchado, espero que les haya gustado el video. Si quieren dejarme en los comentarios qué les pareció la película, si la vieron, están todos invitados. Si quieren ver más videos sobre películas de terror, díganmelo. Sé que salió Cuando acecha la maldad, la última peli argentina. No llegué a verla y por los tiempos capaz que no la llego a ver este año. Voy a intentar. Si la quieren ver una review mía de eso, díganme en los comentarios y vamos a hacer el esfuerzo. Les recomiendo el video de la semana pasada en el que hablamos de la película de Napoleón de Ridley Scott. Muy polémica en mi opinión. A mí me gustó porque era más o menos lo que esperaba ver. No es una película que está bien basada en los hechos de Napoleón, pero a la gente en general no le gustó, así que si quieren ir a ver cómo fue eso, acá los invito y nos estaremos viendo en el próximo video. Corte.